Hay una palabra que quiero dejar en el corazón de ustedes en el contexto de la palabra que estoy predicando y lo he llamado los por haber correctos de la vida. Levante sus manos conmigo y diga: los por haber correctos de la vida. Hoy usted va a salir bendecido con la palabra que le voy a dar. ¿Cuántos creen eso? Se lo aseguro. Hay un texto que hemos estado leyendo y este texto es el texto base, pero hay una revelación tan grande en este texto que yo quisiera que usted lo leyera. Le aseguro que cada vez que leo este texto tengo una revelación especial. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Ese es el texto. Lo he compartido con pastores, lo he compartido con líderes, lo he compartido con ustedes y hoy quiero compartirlo una vez más. ¿Sabe usted que este texto, el contexto de él es que había un edicto de que las parteras de Israel, ¿verdad?, debían matar a los niños varones y dejar vivir a las mujeres? Las parteras desobedecieron, por así decirlo, el decreto del rey, y esto, desobedecer el decreto del rey, era estar expuesto a que ellos podían pagar con su vida. O sea, si se comprobaba que ellos habían desobedecido el decreto del rey, de hecho que ellas iban a pagar con su vida por desobedecer esa orden. Entonces, de ahí se desprende el texto que estoy leyendo, y por haber las parteras desobedecido la orden del rey, Dios prosperó a sus familias. Entonces, la palabra que quiero que quede marcada hoy en su mente es el por haber. Diga conmigo: por haber. Por haber. Esa palabra, por haber, va a ocurrir muchas veces, la vamos a leer, pero no solamente la vamos a leer, pero ese por haber siempre uno lo lee en algún escrito cuando ha habido un acontecimiento antes de ese hecho que está mencionando. Por haber es la palabra que se escribe en presente por un acontecimiento de antes. Ejemplo, ¿cuál es el acontecimiento antes de ese por haber para las parteras? El acontecimiento es que había un edicto, que ellas no se someten a él, que ellas la repiensan y la piensan y la repiensan, tomar la decisión de no acatar la orden del rey. Ese por haber es el cumplimiento o la secuencia de un acontecimiento antes. Entonces, ojo, antes de ese por haber, que por cierto ya han habido muchos por haber en su vida. O sea, si usted revisa ese por haber en su vida, encontrará su calendario o su agenda, muchos por haber. Por haberse casado con ese hombre, usted tiene esos hijos. Por haberse casado con esa mujer, usted tiene esa esposa. Por haber usted... A ver, yo le pregunto, ¿cuántos por haber tiene usted ahora mismo marcados en su vida que por haberlo hecho usted dice, me lamento? Pero ¿cuántos por haber usted tiene en su vida ahora mismo que por haberlo decidido usted dice, wow, este por haber en mi vida sí es el más salvaje que yo tengo marcado?
Ahora yo le pregunto, ¿cuántos por haber ya tiene usted en su vida pasado que hasta hoy le están creando problemas? Pero ¿cuántos por haber tendrá que enfrentar más? Porque mañana usted va a tener que enfrentar un por haber más. O sea que por haber van a haber muchos más. Porque ese por haber está relacionado con una decisión. Por haber decidido yo establecer esta iglesia, estoy enfrentando aquí el reto de pastorear una iglesia. Por haber decidido tener esos discípulos, usted tiene esa responsabilidad. Por haber decidido esos hijos, tenerlos con esa esposa, usted tiene esa responsabilidad. Por haber decidido hacer eso, usted tiene esto. Y ese por haber, me doy cuenta yo, cuando estaba hablando o el Señor me habló sobre esto que le estoy dejando ahora, el Señor me dijo que les dijera esto: diles que en este mes, en este año, lo escuché del Señor, diles que en este mes, en este año, revisen todos los por haber que vienen a su vida, porque la prosperidad futura de su vida no va a estar tan condicionada a los por haber que quedaron atrás, pero sí va a estar condicionado por esos por haber que vienen ahora en este tiempo. Porque hay muchos por haber que usted ya no los va a cambiar, ¿o sí? Pero ahora vienen otros retos en su vida, y por haber decidido correcto, su familia puede prosperar en este tiempo. Y por haber decidido lo incorrecto, su familia continuará experimentando fracaso. Así es que el Señor me dijo esto: las parteras, dice, por haber decidido no obedecer el mandato del rey, Dios prosperó sus familias. O sea, que hay un por haber suyo que está condicionado a una decisión que Dios lo va a calificar como correcto. Porque yo te puedo hablar de muchos por haber incorrectos de personas que ese por haber incorrecto de esas personas les llevó a eso. Por haber el hijo pródigo decidido retar a su papá que le diera la herencia y irse de la casa, terminó comiendo con los cerdos, ¿o no? Pero también por haber decidido, después de haber quedado comiendo con los cerdos, haber decidido reconocer y regresar donde su padre, volvió al mismo estado. Entonces, lo que significa que ese por haber siempre va a estar relacionado con una decisión o correcta o incorrecta en la vida. Yo tengo mis por haber y usted tiene los suyos. Yo tengo los que voy a enfrentar, pero usted tiene los suyos. Y hay por haber en la vida que nadie puede decidirlos por ti. Ahora, hay cosas, hay por haber que están en relación a cómo otros van a ser afectados con esa decisión. Y aquí quiero dejarle algunos pasajes. No tengo muchos por asunto de tiempo, pero solo quiero que los vea. El texto ya lo leímos. Dice este texto, Deuteronomios capítulo 7, verso 12. Y por haber oído, ¿cuántas veces nosotros nos vamos a llenar de alegría por ese por haber? O usted dirá, por haberme metido en lo que no me importa, por haberme mezclado por haberle hecho caso a. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que está en esta iglesia por haber decidido no hacerle caso a otros.
Hay gente que permanece con su familia por haber decidido estar al lado de la decisión. Ahora, ese por haber que es correcto puede ser que esté cargado de muchas dificultades. Yo he tomado decisiones que por haberlas decidido termino con muchas complicaciones, pero era lo correcto. Y aquí el texto dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. O sea que siempre ese por haber Dios lo va a estar viendo. Ese por haber Dios siempre lo va a estar viendo. Ese por haber Dios lo va a estar viendo con la decisión de tus hijos. Ese por haber Dios lo va a estar viendo en la decisión y la actitud con tu matrimonio. Ese por haber Dios lo va a estar viendo cómo actúas dentro de la iglesia. Ese por haber Dios lo va a estar viendo cuando tú decidas perdonar. ¿O sí? Ese por haber Dios lo va a estar viendo cuando tú decides darle a lo mejor al Señor. Pero te aseguro que ese por haber que está ahí escrito en la vida y el testimonio de las parteras nos sigue a nosotros todos los días. Y ahí está el texto: y por haber oído estos decretos, y por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puesto por obra. Pregunta, la pregunta del millón: ¿cuántos de los que están aquí sienten y saben que tienen por haber decidido cosas, consecuencias incorrectas? O cosas que nos meten a problema o nos crean incomodidad. ¿Cuántos tienen esos por haber? Yo también. Dígale al que está a su lado: estamos a mano, dígale, en los por haber. Ahora, pero yo le pregunto: ¿cuántos tienen por haber decidido en su vida cosas correctas que se llenan de satisfacción y que saben que ese por haber siempre estará presente y que habrá que seguir tomando decisiones correctas en el por haber de la vida? ¿Sí? Ahí es algo importante. Ese por haber, ese por haber va a confrontar tu carácter. Ese por haber va a confrontar tus miedos. Ese por haber va a confrontar tu fidelidad a Dios y a los tuyos. Ese por haber te va a confrontar lo que realmente tú eres. Ese por haber tuyo te va a confrontar de qué está hecha, de qué estás hecho. Ese por haber te va a confrontar, porque el por haber tiene que ver con tu carácter. ¿Sabe? Cuando yo estaba pensando en la calidad de mujeres que eran esas parteras, hermano, esas parteras la partieron. O sea, haber decidido no cumplir la orden del rey, hermanos, esas mujeres la partieron, como dice el dicho. Y eso fue tan calificado que la Biblia dice que ese por haber detonó una bendición tan grande que Dios bendijo no solamente sus vidas, sino a su familia. Entonces, esos por haber que usted tome correcto va a afectar con una bendición enorme a los suyos. Mire esta mujer, por la fe Rahab la ramera, y sabe, y así lo describe la Biblia, la ramera. Y todo mundo hace menosprecio de ese título, pero ahí está y la Biblia, sabe que la Biblia es el único libro que
con punto y coma describe las cosas como son, porque la Biblia es el único libro que no omite las cosas como se deben describir y como son. Y ahí describe la Biblia y dice: por la fe Rahab la ramera. Pero mire, no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Con quién no pereció? Levante sus manos conmigo y diga: yo, hay un por haber que he decidido que me va a permitir no perecer con los desobedientes. Mire esto: no pereció con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y mire cómo describe el libro de Jueces el momento en que llega Israel a conquistar Jericó. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y a todos los que eran suyos. Levante sus manos conmigo y diga: mis padres, mi madre, mis hermanos y todos los míos, diga conmigo, le pertenecen por bendición a Dios, por mí haber decidido servirle a Dios. ¿O no es así? A ver, levante sus manos con sentido de propiedad. Diga: mis padres. ¿Alguien tiene alguno? Diga conmigo: mis padres, mis hermanos y los míos. ¿Y quiénes son los míos? Pues toda la familia cercana está bajo promesa, hermano. Usted debe de creerlo eso. Y aquí está, mire, dice: y también sacaron a toda su parentela. Dios mío, sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Hermano, aquí cuando uno lee estos textos, ese por haber que está allí escrito en la palabra profética de este mes, haga lo suyo. Ese por haber, mire, ese por haber que mañana le va a tocar y que sus hijos van a decir: y mi mamá por haberse fajado, estoy aquí. Y van a decir tus hijos: y por haberse fajado mis padres, tengo esto. Y usted va a decir como hijo de Dios y como creyente: y por haber yo rechazado esto, estoy sirviéndole al Señor. Y por haber decidido, y tu vida va a estar cargado de esos momentos, hermano, que te van a confrontar. ¿Sabe? Esta mujer que aparece aquí en la escritura, y por haber ella decidido recibir a los espías en paz y no delatarlo, ella restauró, protegió, guardó, prosperó a su familia, hasta tal grado. ¿Sabe? Este texto, Hebreo 11: por fe Rahab la ramera. Diga conmigo, no lo diga, se lo pregunto: ¿qué libro es ese? ¿Qué libro es? Hebreos ¿qué? 11. ¿Sabe usted qué cosa es el capítulo 11 de Hebreos? ¿Sabe usted cómo lo llaman? Se llama el capítulo de los héroes de la fe, en donde está Abraham, ¿quién? Moisés, donde está Sara, donde está Enoc, que no vio muerte, donde están lo que se llaman los héroes de la fe. Pero ¿sabe quién aparece ahí? Una ramera. ¿Quién aparece? Que por haber decidido creer en Dios,
se salvó ella, salvó su casa, y ahora aparece en el Nuevo Testamento, ya no en el Antiguo Testamento, aparece como una héroe de la fe. ¿Quién? Una ramera. O sea que no importa qué tipo de vida una persona vive, pero si ese por haber sufre un cambio, un giro, ese por haber puede marcar toda la historia de su vida, del resto de sus generaciones. Ese por haber está cerca de ti. Y ese por haber puede ser que lo enfrentes mañana. Jóvenes, ese por haber lo podés enfrentar mañana. Y por haber decidido rechazar ese desgraciado que te quiere engañar, es posible que te vaya bien. Y por haber decidido honrar a tu padre y a tu madre, es posible que te vaya bien. Y por haber decidido servir en esta casa sin condiciones, sin pero, sin trabas, dándolo todo al Señor, es posible que Dios te bendiga como lo ha prometido. Y por darle lo mejor al Señor, es posible, cuando otros han decidido no hacerlo, es posible que el Señor te bendiga. Porque ese por haber decidido lo va a leer usted en la Biblia, en todos aquellos que llega un momento en el cual la vida te va a decir derecha o izquierda. Y en ese momento que la vida te ofrece y te dice: a ver, joven, derecha o izquierda, tú decides ir a la derecha o ir a la izquierda. Y llega un momento en la vida que ya no sos joven, eres casado, y la vida te sigue diciendo: a ver, ahora sos casado, ya tenés hijos, y la vida siempre te sigue diciendo derecha o izquierda, y tú decides ir para donde tú quieras. Pero esa decisión está íntimamente relacionada por ese por haber, que va a ser en esta semana, que va a ser en este mes, que va a ser en este año, o que va a ser en cualquier momento de tu vida. Pero los por haber no los podés evitar, no te les podés correr, solo los podés decidir. ¿Sabe qué? Y yo, por haber decidido mi vida servirle al Señor desde joven, estoy aquí. Ya un medio anciano o anciano, como usted quiera verme, pero estoy aquí. Y por yo haber decidido servirle al Señor, Matuel está aquí, Obed está aquí. Y por haber decidido ellos servirle, sus hijos van a estar aquí, y los hijos de sus hijos van a estar aquí, y los hijos de sus hijos y de sus hijos van a estar aquí. Porque sabe una cosa, una decisión suya, ese por haber, sabe que tiene tanto poder que aunque usted mañana se fuera y se muriera y no vea cosas cumplidas, ese por haberle servido al Señor aún después de muerto, Dios puede hacer cumplir las cosas que Él marcó en usted. Te vas de este servicio pensando en los por haber de tu vida, los que ya no puedes cambiar, pero también los que vienen en el futuro, sintiendo satisfacción por esos por haber que son correctos, pero no amargándote por los que ya no puedes cambiar, pero sí pensando bien en los por haber que vienen como reto antes que te mueras. Habló mucho el Señor conmigo sobre esto, y me dijo el Señor: todo lo que hagas en la vida, desde lo más pequeño hasta lo más complicado, hay un por haber, me dijo. Desde lo más fácil hasta lo más difícil habrá un por haber que lo vas a decidir, y solo hay dos caminos: derecha o
o izquierda. Y por haber usted decidido amar a Dios, puede ser rechazado. Por haber decidido no mentir con otros, es posible que lo vean mal en el trabajo. Por haber decidido bloquear a alguien que te habla solo vulgaridades en tu red disque social, es posible que digan que eres ridículo. Por haber decidido desbloquear ese teléfono que yo no sé por qué lo tienes bloqueado, es posible que entonces tu esposa entienda que querés ser fiel. A ver, decile ahí si lo tenés cerca. Entonces, escucha la palabra. Si por haber desbloqueado ese teléfono vamos a estar bien, desbloquealo. A ver si es verdad. A ver si por desbloquear ese teléfono a tus padres para que vean que no andas en malos caminos, vas a tener la bendición, desbloquealo. Si por perdonar a alguien Dios te va a bendecir, perdónalo. Porque ¿saben qué? Si por ser generoso alguien te va a decir que eres tonto, la Biblia dice que hubieron hombres y mujeres que por haber sido generosos hospedaron hasta ángeles, porque ellos creyeron que eran forasteros. Alguien le alaba al Señor. Levántese y póngase de pie. Por haber venido a este servicio, usted recibió esta palabra que no todo mundo la tiene. Por haber decidido venir a adorar hoy al Señor y a decirle que usted lo ama, usted va a recibir la bendición. Por haber decidido hoy reconciliarse con Él, Él lo va a perdonar y lo va a hacer su hijo. Así que si usted esta noche usted no ha entregado su vida a Jesús o se apartó de Él, usted dígale: Señor, esta noche me entrego. Y tan solamente por haber tomado esa decisión, el Señor lo escribe en el libro de la vida. Y por haber decidido ser obediente, Dios esta noche lo bendice. Por haber decidido ser amante de la obra del Señor, por haber decidido ser ofrendador, no sé cuántas cosas, por haber decidido adorar al Señor. Es posible que por haber decidido tú pasar todo tu embarazo adorando a Dios. ¿Sabes que estaba escuchando que ahora como que te escucho cantar más fuerte? Yo creo que es que tu hijo canta ahí también. Por haber decidido esa fidelidad, tu hijo va a ser un salmista. Muchos de ustedes, por haber decidido no ponerle peros al Señor, Él tampoco les pondrá pero en estos días. Así que tome la mano del que está a su lado y se viene para acá con él o con ella y le dice: por haber escuchado la palabra hoy, hemos recibido la bendición de Dios.